Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 73 esta noche. Salmos 73. Nuestra lectura en versículo 1 hasta el versículo 16, que es el quiebre, el pasaje donde comienza a cambiar todos sus pensamientos de lo que viene diciendo en su visión desde la perspectiva de Dios y ya no de sí mismo, pero eso lo vamos a ver en algunos jueves, Dios mediante. Vamos a leer Salmo 73, 1, dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y como ya dijimos, no hay una verdad dentro de lo que está diciendo aquí Asaf, pues más adelante, como leeremos en el versículo 13 y 14, Asaf niega la misma verdad que establece en el versículo 1. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y solamente quiero recalcar que en su corrupción, aparte de que se manifestó una de las obras de su corazón, de la carne, Asaf, desde el versículo 13 en adelante, tiene la vista muy nublada. Está palpando a ciegas. Es así como nosotros contemplamos el obrar y el hacer de Dios. Lamentablemente, sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Y la visión eterna de Dios hace que como Él se conduce es en visión siempre a la eternidad, aún el bien que deposita sobre los impíos. Está pensando en dos aspectos. Primeramente, que Dios sabe que esto es lo único que ellos tienen en esta vida. Y segundo, es que el bien que Dios les da será para el día del juicio a favor de Dios como testimonio. Lo dice Hechos el capítulo 14. Dios dice que no se dejó sin testimonio, haciéndoles bien. O sea que en el día del juicio va a ser la bondad de Dios que va a condenar a los impíos. Eso también lo dice Romanos, capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Todo eso va a ser en contra de los impíos. Por eso que Asaf, como ya dijimos, está nublado en su visión, está nublado en su entendimiento, porque los ojos y el entendimiento van juntos en la Escritura. Poder ver algo es poder entender algo y poder ver algo es comprenderlo. Y Asaf no estaba viendo, por eso no entendía. Y cuando nosotros no tenemos los ojos abiertos, no comprendemos las circunstancias que nos rodean. Había un profeta y había un joven. Uno estaba viendo algo que el otro joven no estaba viendo. Y lo único que tuvo que hacer el profeta es orar. Dijo: Señor, abre los ojos del muchacho. Y el Señor abrió los ojos del joven que estaba al lado del profeta Eliseo. Y vio lo que estaba viendo el profeta Eliseo. El joven estaba viendo las circunstancias momentáneas en ese momento. No estaba viendo lo invisible. No estaba viendo el poder de Dios en la presencia de ellos. Por eso Eliseo estaba con tanta tranquilidad y paz y tanta confianza. ¿Y qué tuvo que hacer Eliseo para que la visión del muchacho cambie? Orar. Tuvo que orar, tuvo que entrar en el santuario, tuvo que pedirle a Dios que le abra los ojos a él, como ya los tenía abiertos Eliseo. Esto es algo que corre en la Escritura también, y no voy a ir ahí esta noche, pero simplemente para decirles que Pablo le dice a los filipenses y le dice también a Timoteo, que los que hemos llegado a cierta estatura y medida en Cristo, pensemos lo mismo. Y si otra cosa sentís, dijo Pablo a los filipenses,
esto también os lo revelará Dios. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que te digo. Y luego agrega algo importante. El Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué estaba diciendo con esto? Es que Timoteo no estaba a la altura de la comprensión y el entendimiento de Pablo, pero lo que faltaba es que el Señor le abra los ojos, le muestre, le enseñe. Y esto quiero que entiendan, queridos hermanos, que sí hay niveles de entendimiento dentro de la gracia de Dios y dentro de los creyentes. Y algunos creyentes han tenido una comprensión más amplia, con mayor visión de ciertas circunstancias que ahora, como dice Salmo 112, cuando le vienen problemas al justo, no es movido por eso. Hay creyentes que son movidos por las circunstancias, que enseguida se turban, como sucedió con los apóstoles. Cuando estaban en medio de la tormenta, estaban turbados. Cuando venía caminando el Señor sobre las aguas, estaba turbado. Cuando tenían una multitud adelante y no le podían dar de comer, estaban turbados. Todas estas cosas, los problemas de la vida que el Señor traía a la vida de los discípulos, a propósito, obviamente, para siempre obrar su poder, manifestar su presencia, causaban inmediata aflicción en el corazón de los discípulos. Cero dependencia en Cristo. El propósito era para mostrarles Juan 15 siempre, sin mí nada podéis hacer. En el versículo 4 seguimos leyendo, Asaf dice, porque no tienen. Acá comienza, como ya dijimos, a describir lo que él cree ver en los impíos. Y obviamente está generalizando, porque sin duda no lo vemos siempre. Como tampoco vemos que todos los justos siempre sufren. Yo me hago la pregunta, ¿por qué algunos justos sufren más que otros en el reino? ¿Por qué algunos creyentes padecen más que otros creyentes? ¿Por qué considero que hay algún hermano en Cristo que está padeciendo mucho más de lo que yo estoy padeciendo? Lo pienso como Santiago mencionó esta noche en oración a Nicolás y a Elizabeth. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué ella está sufriendo tanto en su cuerpo físico? ¿Por qué un creyente padece tanto y parece que otro no lo está padeciendo para nada? Hay circunstancias que sobrepasan mi entendimiento, mi comprensión. Yo no puedo llegar a comprender y poder decirles por qué un creyente sufre más que otro. Quizás a veces un creyente necesita más de la obra de la santificación que otro, y no lo dudo a eso. Pero quizás algunos creyentes glorifican a Dios más con sus sufrimientos que otros. Y que vemos que Pablo era un hombre muy sufrido, pero Timoteo no era así. Y otros apóstoles no sufrieron tanto como Pablo sufrió. Pero Cristo específicamente al llamar a Pablo le dijo, le mostraré cuánto le es necesario sufrir. Entonces Pablo fue llamado a una vida sufrida. No nos dice que Pedro fue llamado a esa misma vida. Pedro fue llamado a consolar a los que estaban en sufrimiento. Por eso escribe su primera epístola hablando de los creyentes que estaban sufriendo y él buscaba consolarlos en sus sufrimientos. Pero vuelvo a esta paradoja. No todos los impíos gozan y no todos los creyentes o los justos sufren. Dice versículo 5. Trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Esa es la manera de ellos de conducirse, se siente el aire a la soberbia, y en algunas personas es casi como que se percibe. Es una batalla continua, una preocupación mía continuamente. Este tema que, como dijo Spurgeon, la soberbia donde más se produce y donde tiene el terreno más fértil en los ministros es en el púlpito. Tiene razón. Este lugar aquí es un lugar donde más brota, donde mejor se fermenta la soberbia. Las críticas nos ayudan a no enaltecernos.
Pero cuando nosotros tenemos algo nuevo, y es un peligro tan grande en el corazón de uno que enseña la palabra, de querer decir algo que todavía no se ha dicho, de tratar de ser el primero, de tratar de ser el original. Mi profesor en el instituto siempre decía, originalidad es el arte de olvidarte de dónde lo sacaste. Y me gustaba eso. Originalidad es el arte de olvidarte de dónde lo sacaste. Era así. Y entonces, cuando yo vengo a este lugar, vengo orando, cuando venimos desde Bragado, vengo orando, implorando al Señor. A veces miro algunas de mis predicaciones y digo, ugh, Señor, ayúdame a... Digo, no. Falta mucha humildad. Falta ser un instrumento de su gracia donde se pueda comunicar la humildad de Cristo, el poder de Cristo en el espíritu de mansedumbre. Este espíritu que estaba en los impíos también se produce en los justos, a tal forma que Dios a veces, como a Pablo, nos tiene que traer alguna aflicción para que la soberbia no nos destruya, como pasó con Pablo. Él dice, se me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, literalmente un demonio. Esa es la palabra griega, ángelos, mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me exaltase desmedidamente. Un mensajero de Satanás. Algunos creen que estaba a su lado el demonio, lo llenaba de malos y perversos pensamientos. Algunos creen que fue eso. Si ustedes leen la lista que tiene MacArthur de las posibilidades que Cristo nunca permitió, ni el Espíritu de Dios permitió que se escribiese, ¿cuál era el aguijón en su carne? No era su suegra. No era eso. Una broma nomás. Los ojos, miramos esto la semana pasada, versículo 77. Los ojos se les saltan de gordura. Esto es la prosperidad de ellos. Estos son los deseos que ellos tienen, parece que se cumplen todos. Logran con creces los antojos del corazón. Qué difícil es para el justo tener que decir lo que dijo Cristo en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vivimos en el centro de nuestras voluntades. Vivimos deseando que se haga todo lo que nosotros queremos. Y nos frustramos, como dice Proverbios 19, cuando por nuestra insensatez, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero aquí tenemos a estos hombres impíos que parece que están floreciendo y llegando a todo. Ahora quiero hablar de la lengua del impío. Dice versículo 8 y 9. Pero lo que quiero hacer esta noche, revisar estos versículos hasta el versículo 12, porque hay un texto que es muy difícil de entender en el Salmo 73 y que yo creo que se hizo injusticia de parte de los traductores al texto. Fíjense los siguientes versículos. Se mofan, eso es la palabra burlarse. Hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. Dijimos que esto era el contraste ese entre el cielo y la tierra, lo que llamamos un merismo, que es que dos puntos extremos, tratando de decir que se abarca todo. Ya lo vamos a meditar. Y este es el versículo difícil. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El versículo 10 y el versículo 11 contestan al versículo 9. Y lo quiero explicar para que se puedan ir, al menos esta noche, de entender que lamentablemente los traductores en el versículo 10 hicieron un daño a la comprensión sencilla. Le voy a leer. El versículo 10 está relacionado con la última parte del versículo 9. Su lengua pasea la tierra. Tiene que ver con el conocimiento del impío y tiene que ver con el hablar del impío. El hablar es gratis, ustedes saben.
podemos hablar de todo, podemos decir de todo, que no acompaña en nada lo que somos o hacemos. ¿Qué es el versículo 10? Bueno, déjenme leerle algunas traducciones. Por eso Dios, dice la Reina Valera 1960, la que tenemos aquí, hará volver a su pueblo aquí, aguas en abundancia serán extraídas para ellos. La Reina Valera 2015 dice, por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Yo hice un estudio sobre este texto, primero en el hebreo, para ver si primeramente la palabra Dios está mencionado en el hebreo. Lamentablemente no lo está. ¿Por qué los traductores pusieron la palabra Dios en el hebreo? Porque estaban hablando del pueblo de Dios, entonces conjeturaron que podían poner el pueblo de Dios, porque lo que te dice el texto es, por eso Dios hará volver a su pueblo. Entonces asociaron el pueblo de Dios, entonces dijeron, bueno, vamos a poner a Dios en el texto. Pero en el hebreo, y hay que estudiar los diversos manuscritos, pero en el hebreo la frase Dios no está en ese texto. Literalmente está diciendo esto el texto. Por eso el pueblo acude a ellos y cree todo lo que afirman. Cuando uno estudia el texto, esto es lo que pasa terrenalmente y esto es la primera amonestación de David en el Salmo capítulo 1. Cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. O sea que aquí está diciendo que como ven la prosperidad del impío, debe ser que lo que tienen que decir debe ser bueno. Digno de ser oído, digno de beberlo como agua en abundancia. Por eso dice la Biblia, el pueblo va hacia ellos y beben sus consejos. Van al impío y dicen, bueno, escuchaste, hace años atrás, que hubo un texto en mi corazón. Quiero que me acompañen, pónganse de acá. Vayan al libro de Proverbios, el capítulo 28. Proverbios, capítulo 28. Dios usó este texto años atrás en Ezeiza para comenzar a hacerme discernir con los creyentes que dicen ser creyentes y no lo son. Proverbios 28, versículo 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, dice Salomón. Ahora, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, por años empecé a desarrollar este texto y empecé a notar su verdad. Empecé a notar, por ejemplo, jóvenes en la iglesia que empezaban a dejar de leer la Biblia. La empezaban a dejar de leer. ¿Y cómo sé eso? Porque empezaban a exaltar los pensamientos de filósofos, de personas en el mundo que eran impías. Y yo empecé a observar esto en algunos de los jóvenes en la iglesia que se alejaban de la ley, pero que simultáneamente, al alejarse de la ley, alababan a los impíos. Decían, pero fulano, ¿usted leyó alguna vez el libro de fulano? O lo que dijo fulano o mengano, tremendo lo que él dice. Me acuerdo años atrás cuando mi amigo Mauro vino a casa por primera vez en Ezeiza, el que está ahí en Bragado ayudándonos a implantar la iglesia. Me acuerdo cuando él vino primera vez, me trajo un libro de Nietzsche, que no me acuerdo el título, el filósofo alemán, que era profundo ateo. Ese filósofo que dijo esto, el hombre es un error de Dios, o Dios es un error del hombre. La primera vez que yo escuché eso, habíamos estado con Ricardo, el pastor Ricardo, visitando una casa en Montegrande. Llegamos a la puerta y el hombre nos abrió la puerta, y yo y Ricardo éramos jóvenes, 16, 17 años. Y el hombre me mira y me dice, ¿qué Dios predican? Oh, el Dios de la Biblia, le digo. Ah, sí, bueno, te quiero decir algo de ese Dios. Lo que dijo Nietzsche. ¿Qué? Dios, dijo Nietzsche, es un error del hombre, o el hombre es un error de Dios. En el momento me creó un conflicto bárbaro y no entendía lo que... Entonces me lo explicó ahí en el momento. Me dijo, Nietzsche dijo que Dios es un invento humano, o que el hombre es un garrafal error.
de la creación divina. No sabía qué contestar. Estaba apretado en todos lados. Acuérdense, tenía 16, 17 años. Me fui a casa y le dije a papá, sorprendido, le dije, ¿el hombre es un error de Dios o Dios es un error del hombre? Papá me dijo, Nietzsche. Ah, yo dije, anduviste por ahí. Ya contestaste esa pregunta. Ya sabés cómo responder a esto. Es la sutileza del diablo. Es la sutileza de estos argumentos. Pero Proverbios 28:4 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos. Remárquenlo, que las personas que se apartan del Señor, y cuando dicen dejan la ley, es mucho más que meramente dejar la ley, porque fíjense en el versículo 9 del capítulo 28, el que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. Recuerden que había que ir al templo para escuchar la ley en el Antiguo Testamento. Y para no escucharla, simplemente uno no se congregaba, porque no había Biblias personales. Entonces se leía la ley en el templo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo apartaba mi oído de no oír la ley, era simplemente no voy al templo, no voy a escuchar la palabra de Dios. Bueno, la simpleza del texto dice esto. Dios está diciendo, si tú no quieres oír lo que yo tengo que decir, tu oración es abominable. Lo que tú tienes que decir, yo tampoco voy a escuchar. Y esto comenzó a abrir mi corazón, especialmente al tema de cuando mi boca empieza a alabar lo que dicen hombres perversos. O empiezo a escuchar lo que tienen que decir. Yo no sé la estadística, pero es terrible los jóvenes que dejan nuestras iglesias y van a estudiar a universidades. Y parecen ser salvos. Parecen conocer a Cristo. Y en la universidad se encuentran con un tremendo maestro ateo que los da vuelta como una media y los confunde. Y empiezan a reverenciar ese tipo de enseñanza y vuelven confundidos, empiezan a alargar preguntas y muchas veces se van, se apartan, se alejan, se olvidan de Dios, se vuelven ellos mismos ateos. Es un peligro. ¿Qué pasó con esa persona? Bueno, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vuelvan ahí al Salmo 73. Y el Salmo 73, otra traducción de este versículo 10, dice, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Hay gente que los consulta y creen todo lo que dice. Por eso el pueblo de Dios, otra traducción dice, vuelven a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Entonces, cuando leen el Salmo 73, versículo 10, en realidad habría que hacer una corrección al texto ahí. Los traductores, porque cuando uno mira otras traducciones, da a entender el texto, el pasaje, pero si simplemente tienen un interlineal hebreo, que es una ayuda para mirar lo que dice en el hebreo, y abajo usualmente yo tengo el mío en inglés, entonces veo la palabra en inglés y en el hebreo arriba, el interlineal dice exactamente lo que están diciendo las traducciones. Y la respuesta del versículo 9 contra el cielo está en el versículo 11. Fíjense. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Entonces tenemos los dos extremos del versículo 9 explicados en el versículo 10 y el versículo 11. En el versículo 10, todo el mundo corre al consejo de ellos porque sus vidas no tienen problema alguno y porque todo lo que hacen les va bien. Asaf dice, entonces todos beben lo que ellos tienen que decir. Si estudian la vida de Job, en el capítulo 30, cuando él dice que todos venían a mí, yo era el maestro de los maestros, le enseñaba a todos, bebían mi enseñanza como agua. Job, antes de su aflicción, era un tipo impecable.
Era impresionante cómo se conducía. Era padre de los huérfanos, a las viudas atendía. Nadie pasaba por mi casa que no le daba una cama, que no le daba de comer. Job era un tipo re bondadoso. Leen el capítulo 30. Es admirable la vida que tenía Job. Y llegamos al versículo 12. Y este es el resumen de todo lo que dice Asaf del impío. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Asaf está diciendo, si quieren un resumen de todo lo que vengo diciendo, es esto. Los impíos, sin problemas en el mundo, tienen todo lo que necesitan. Tengo varias traducciones en cuanto a eso, pero no las vamos a leer ahora. Vamos a terminar ahí el versículo 16. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esto es más la realidad de su corazón. Pero queridos hermanos, tampoco es verdad. Es verdad en cuanto a su corazón, pero no es verdad que es vano vivir una vida de limpieza. No es vano, como dice Job, en vano he sometido mi voluntad a la de Dios. No es vano. Vano es vivir en este mundo perdidamente, querer alcanzar todo y tener todo como tiene el impío. Ahí te vas a dar cuenta que es vano. Mira, un justo que vivió su vida como un impío, se llamó Salomón. Y él se entregó a todos los placeres que podían ofrecer esta vida. Y hizo un resumen al final de su vida. Sumó mujeres 1000, dinero tanto, plata tanto, placeres tanto, riquezas tanto. Y sumó abajo y puso todo es vanidad. Dijo todo es vano. Todo termina siendo vano. En realidad la frase que utiliza Salomón es perseguir al viento. Dije esto a los jóvenes en un campamento hace un tiempo atrás, que les pareciera extraño si me viene a mí en el patio, en el parque, en el campamento, corriendo y manoteando así. Y diría, ¿está loco el pastor? ¿Qué está haciendo? Y cuando me encuentran, digo, estoy tratando de agarrar el viento. Y me dirías, no se puede. Como también no se puede retener nada de esta vida. Se pierde todo. Todo es pasajero, todo es momentáneo, todo se pierde. Relaciones, queridos hermanos, se pierden. Relación padre-hijo se pierde. Por muerte se pierde, pero se pierde. Relaciones entre hermanos. Estábamos todos juntos hace 5 años atrás. Hoy estamos todos dispersos por todo el mundo. Se perdió. No estamos más juntos. Nosotros hemos vivido así siempre. Mis hermanos esparcidos por todos lados. Nos vemos una vez cada muerte de obispo. Casi nunca. Se pierde todo. Hoy lo tienes y mañana no lo tienes. Hoy ves. Yo hace 55 años que puedo ver. Yo le digo a Dios, qué regalo, qué bondad. Puedo oír, puedo pensar. A veces mi esposa dice que no, pero puedo pensar. Todavía Dios me ha mantenido eso. Gracias a Dios no tengo que ir a diálisis. Mis riñones aún funcionan. No tengo que tomar nada para la diabetes. El páncreas todavía funciona. El Señor ha sido tan bueno. Ha continuado, como dice Salmos, su bondad continuamente. Asaf dice, en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf va a ver que esas pruebas momentáneas, que Job dice lo mismo en el capítulo 10. Job lo dijo de esta manera. Vaya un momento a Job, el capítulo 10. Un momento. Job, capítulo 10. Si miran la vida de Pablo, era una vida sufrida desde su comienzo en Cristo hasta el final. Job, el capítulo 10. Quiero que noten esto nomás.
Job capítulo 10. Perdón, es el capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Se acuerdan el Señor enseñando Mateo capítulo 6? ¿Basta cada día su propio mal? Cristo fue claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, os es concedido acerca de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por causa de Él. Es una bienaventuranza que Dios nos esté corrigiendo todo el día. Pregúntate, hago, si eres un hijo o si vas a ser una madre o un padre algún día y tu hijo se está portando mal todo el día, parece que vives corrigiéndolo todo el día. Y el hijo está diciendo, parece que me pegan todo el día. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos la disciplina, necesitamos la instrucción, necesitamos la corrección. La Biblia dice del impío, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Porque no tuvo corrección. Nadie nunca le dijo, no, Adonías estaba agarrando del altar, el último hijo de David que muere. Estaba agarrado del altar y la Biblia hizo un comentario de Adonías. Su padre nunca le dijo no. Adonías fue el hijo consentido de su padre. Adonías fue el hijo a quien el papá, Adonías decía, voy a romper la guitarra. Y David le decía, está bien. Voy a tirarme al río más profundo. Y David decía, está bien. Voy a tirarme a un charco de barro. David decía, está bien. Papá nunca le dijo no. Ahí estaba, agarrándose de los cuernos del altar, listo para morir. Errando por lo inmenso a su locura, pero estaba muriendo por falta de corrección. La corrección es muy necesaria. Y Job dice aquí en el versículo 19, noten, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que me trague mi saliva? Job dijo, no puedo hacer esto. ¿Sabes cuántas veces tragas tu saliva? Cuando estás bien no lo notas, pero cuando tenés angina, cada vez que tragas, y tragas y te duele. Ahí contás todas las veces que tragas tu saliva. Yo no sé cuántas veces tragamos saliva, pero déjame decirle algo. Job dijo, déjame un momento en paz. No estés al lado mío. Por favor, apartate un segundo, Dios, de mí y déjame tragar mi saliva sin que tú lo sepas. Por favor, no cuentes cuántas veces trago. Déjame tranquilo. Años atrás conté la historia que me contó mi profesor en el instituto de un hombre que estaba escuchando el Evangelio en una reunión y sentía los golpes de Dios en su corazón. Sentía la carga y la convicción de su pecado. Y aquella noche gritó dentro de su alma y dijo, ¡Dios, basta! Y después que dijo eso, dice que es como que se oscureció y hubo un silencio en su alma. No hubo más. No hubo más carga, no hubo más pecado, no hubo más convicción. Se hizo toda una gran bonanza dentro. Y 5 años más tarde estaba en su cama de muerte. Y llamó a este profesor al instituto que lo había escuchado predicar. Lo llamó para hablar a su cama de muerte. Y cuando llegó el profesor del instituto, le habló a él y le dijo, tienes que arrepentirte. Él dijo, basta, no hables más. ¿Por qué? Le dijo. Porque yo hace 5 años atrás sellé mi destino eterno. Le pegué un grito a Dios en mi alma y le dije, no me hables más. Y hace 5 años que yo no escucho ni un poquito, ni un suave silbido. No escucho nada de Dios. Estoy totalmente apagado. Eso es Proverbios capítulo 1, queridos hermanos. Cuando yo llamé,
no quisiste oír. Cuando tú llames, no responderé. Con Dios hay una línea muy fina. En su paciencia la cruzamos y fuimos. Perdimos. Ahora, Asaf dice, fíjense, volviendo al Salmo 73, Asaf dice esto. Parece ser, versículo 14, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo hablaré como ellos. Y aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto. Realmente aquí trabajé arduamente para entender lo que estaba pasando con el impío y con el justo, y fue duro trabajo para mí. No llegué a nada, dice Asaf. Estuve tratando de entender esto y no pude llegar a nada. No, déjenme decirles esto, vuelvan al versículo 8 y 9. Quiero mencionar algunas cosas aquí. No voy a leer las referencias, pero simplemente decirles esto. En la primera frase, Salmo 73, 8, Asaf dice, se mofan. Esto es una de las cosas que no hay tiempo, hermanos, hoy. No porque se me fue la hora, sino no hay tiempo para desarrollar el tema burla en la Biblia. Pero cuando la sabiduría habla desde lo más alto del cielo, hay algo que les sorprende. Escuchen la voz de la sabiduría. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos menospreciarán la ciencia. La sabiduría hace una pregunta al mundo del hombre impío y le dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos menospreciarán la ciencia. La Biblia, las referencias son innumerables, las tengo anotadas, no hay tiempo para leerlas. La Biblia dice una y otra vez, se burlaron de sus profetas, se rieron de ellos, los escarnecían, los injuriaban. Ese era el pueblo justo, ese era el pueblo de Israel, ese era su pueblo. Cuando Pedro describe esto, acompáñenme a este pasaje, segunda de Pedro, el capítulo 3. 2 versículos aquí, llegando al final de sus Biblias. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Hablamos acerca de la burla, que conforme al diccionario común y corriente, dice una burla es un comentario, un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona, un objeto o una situación. ¿Has sufrido eso? ¿Alguien se ha burlado de ti? Pero ahora la pregunta, ¿y tú? ¿Y tú de alguien? ¿Has buscado ridiculizar a alguien? ¿Humillarla a tal persona? Este es el espíritu de los impíos que está continuamente en sus corazones. Y la burla tiene el aire de superioridad. Uno se siente más que el otro y por ende, o por alguna deficiencia, algún defecto físico, o por no tener lo mismo, o porque la Biblia dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente? ¿Quién te hizo como eres? Y si tú eres un poco más elevado, o con más dones, o con más aptitudes, ¿quién lo ha hecho a esto? Es Dios. ¿Con qué derecho tomas? Por ejemplo, si tú eres rico y el pobre es pobre, y la Biblia dice el que afrenta al pobre, afrenta a su hacedor. Hermanos, la burla tiene un directo efecto al trono. La misma palabra hebrea, burla, es la palabra afrenta. El que se burla del pobre, se burla de Dios. Es serio el tema. Fíjense, 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 3. Sabiendo primero esto,
en los postreros días vendrán burladores. Los titula así, pero así, llama a todo el mundo esto, llama al mundo de los falsos, a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos pastores. Dice, son burladores, se mofan. Judas, vayan ahí un momento, anteúltimo libro de su Biblia, Judas. Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vuelve a repetir lo mismo Judas. Quiero decirles, queridos hermanos, que bueno, vamos a profundizarlo más al tema porque da para hablar mucho acerca del tema de las Escrituras, porque el ser más burlado del universo es Dios. Pero si a ti te duele que alguien se ría del color de tu pelo, o del tamaño de tus ojos o nariz, y si a ti te duele cuando alguien se mofa, se burla de ti, te menosprecia en lo más bajo, tú dirás, ¿lo estará pensando Dios a esto? Y este hablar mal y esta forma de tratar a las personas, vuelvo a decirles, corre un hilo en la Escritura que comienza con el tema de que el que menosprecia a su prójimo es falto de entendimiento. En realidad Dios dice esto, el que se burla de su amigo, y se burla diciendo, sos un tarado, sos un imbécil, yo nunca lo hubiese hecho así. Dios dice que el que menosprecia a su amigo, el que lo hace es insensato. O sea que el tarado no es la burla que estoy haciendo, sino yo mismo soy el tarado. Eso es lo que Dios dice. Yo soy el que se burla, ya se pone en un estado, en una posición de insensatez. Tú eres el insensato si te burlas de otro. Levítico capítulo 19, bajo la ley, tenía todo un argumento escrito Dios en cuanto a lo que el hombre debía hacer y no hacer. No maldecirás al sordo. Medio chistoso, ¿no? Tarado, no me escucha. Y el sordo te mira y dice, imbécil, y uno se ríe. No escucha, decile todo lo que quieras. Dios dice, no maldecirás al sordo. Dios dice, no pondrás tropiezo al ciego. Dios dice, ellos tienen deficiencias. Tú no te burles de ellas. ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? Dios le dijo a Moisés, ¿no soy yo Jehová? Se mofan, dice el salmista. Dice Asaf, se burlan de los hombres, se burlan del mundo, se burlan de los justos. Se burlan. El segundo grupo de hombres en el Salmo 1, ¿se acuerdan cuál es? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, burladores, los que se ríen de todo el mundo continuamente. El mundo es un reírse de todos, de burla. En Salmo 22:7 dice que Cristo estaba bajo la burla de los hombres. Es la única expresión en toda la Biblia, y quiero que me acompañen, terminamos con esto hoy. Vayan a Salmo capítulo 69. Salmo capítulo 69. Es la única vez en toda la Biblia donde revela el corazón de Cristo lo que hizo la burla, el menosprecio, el escarnecimiento a Cristo. Fíjense Salmo 69, versículo 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio, misma palabra hebrea, ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado.
Esperé. Quien se compadeciese de mí no lo hubo. Consoladores ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿De quién está hablando, clase? Ese es el salmo profético de Cristo, el Salmo 69. Y Cristo dijo, la burla, versículo 20, el escarnio, la burla, ha quebrantado mi corazón. Lo vemos, sí, sangrentado, débil, colgando en el madero. Hoy estaba orando por una familia en Estados Unidos que están buscando una casa. Y mientras estaba orando, estaba diciendo, Señor, nunca dejaste a las palomas sin casa. Los gorriones has preparado nido para ellas, dice la Biblia. Hiciste los árboles para que aniden allí las aves. Señor, nosotros valemos mucho más que ellas. ¿Por qué? ¿Por qué no les está dando una casa? Le das a los pájaros. Y Señor, estabas en la cruz y no quisiste ver a tu madre sin hogar. Le dijiste, María, ahí está tu hijo, y a su hijo, ahí está tu madre. Y de ese momento Juan dice, la tomó en su casa. Le puso un techo sobre su cabeza, porque María no tenía dónde estar. Yo dije, Señor, si provees para las aves del cielo, y en tu sufrimiento más extremo te acordaste de tu madre y le proveiste una casa, un techo donde quedar, ¿no puedes proveerle a esta familia un hogar? Es en este lugar, en el Calvario, donde pasaban y se reían y se burlaban, y lo que estaba haciendo era quebrar su corazón. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón. El salmista Asaf dijo, se burlan. Y Cristo dijo, la burla de los hombres me quebrantó. La burla de los hombres me quebrantó. Hermanos, la burla es una de las cosas más destructivas que hay en las Escrituras. Y la burla, conforme a la Biblia, fue lo que más quebrantó el corazón de Cristo. El escarnio quebrantó mi corazón. Esto es de la boca de los impíos. No debe ser así de la boca de los justos. Vamos a orar.